Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a arrancar la clase de teoría de la incertidumbre. Comparto pantalla. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Estamos conectados 15 personas. Arranquemos. El tema de la clase de hoy se llama simulaciones de Monte Carlo. Y es importante que todos lo podamos practicar porque es un tema que se necesita mucho para el tercer corte del curso. Simulaciones de Monte Carlo. Monte Carlo es una ciudad en Europa, en el Principado de Mónaco, que es célebre porque allá queda un casino muy tradicional y muy lujoso. Entonces, el nombre de Monte Carlo, de esa ciudad donde hay un casino, se le prestó a esta técnica estadística que se llama la simulación de Monte Carlo. ¿Por qué? Porque son simulaciones en las que, de manera pragmática o práctica, olvidándonos de la teoría y valiéndonos de los resultados de jugar muchas veces con los datos, se producen los resultados que uno quiere. Entonces, cuando uno recurre a simulaciones de Monte Carlo, está en la práctica diciendo que quiere un procedimiento en el que se juega como si fuera un casino, a repetir muchas veces y muchas veces y muchas veces, para al final tener alguna ganancia. En este caso no es ganancia del casino, sino ganancia de conocer mejor las propiedades de los datos. ¿Ok? Pero vamos a aterrizar entonces a cuáles son los pasos de todo Monte Carlo. Los elementos comunes a toda simulación de Monte Carlo son tres. En primer lugar, debemos saber generar en un computador números aleatorios. Nosotros hemos visto sample, hemos visto las diferentes versiones de R, con unif, con triangle, con norm, con GQ y con poise. Sí, su prefijo y sufijo, todas esas que acabo de poner generan números aleatorios. Por ejemplo, si tuviéramos que hacerle ese primer paso de Monte Carlo a el modelo financiero de acá, nos dicen que el precio inicial se distribuye como una triangular. Entonces, un ejemplo de simular una variable, simular un número aleatorio con R y con triángulo, sería así. $100, 140 y 120. Si lo hacemos, nos parece efectivamente un número aleatorio, ¿cierto? Ahí generamos un número aleatorio que se distribuye como una triangular. Ese es el primer paso de todo Monte Carlo. Segundo paso. Es saber escribir comandos que repitan secuencias de instrucciones, que pudiésemos de manera mecánica y automática hacer este procedimiento de volver una y otra vez a ejecutar ese comando. Que no sea manual, que no sea un usuario que se mete el script
se para en la línea 9 y ejecuta. Por muy rápido que lo hagas, no queremos hacerlo manualmente, queremos automatizarlo. Esa es la segunda parte de Monte Carlo. Para hacerlo nos valemos de una herramienta NR que se llama el ciclo for. Entonces ese es el paso 2, que es automatizar la repetición de ese número aleatorio. La herramienta que nos permite hacer esa automatización se llama un ciclo for, tiene esta sintaxis. Y ahí adentro vamos a escribir el mismo comando. Entonces, en la línea 14 pueden observar que tenemos la generación del número aleatorio. Y en las líneas 13 y 15 estamos rodeando a esa generación de un número aleatorio de un ciclo for. Aquí siempre se escribe i, siempre se escribe in, y luego se escribe un vector que me debe señalar el comienzo y el fin del ciclo. Quiero que lo haga 2 veces, entonces le pongo desde 1 hasta 2. Démosle un nombre a esto y lo imprimimos. Entonces miren que en las líneas 13 y 16 me quedó el paso 2. Repasamos, estamos haciendo simulaciones de Monte Carlo. El primer paso es saber generar números aleatorios, lo podemos hacer con cualquiera de estos comandos, o con sample, que me genera números enteros de manera aleatoria, o con runif, rtriangle, rnorm, rchisq o rpoise. Aquí, por lo que nos lo pide el enunciado, vamos a usar rtriangle. Pero no queremos hacerlo solo una vez, ni queremos que una persona manualmente lo haga muchas veces de seguido. Queremos automatizar la repetición del número aleatorio. Por ejemplo, esta secuencia de comandos de la 13 a la 16 me genera de forma automática 2 veces un número aleatorio. ¿Sí? Cada vuelta de ese ciclo me va a imprimir un número aleatorio. Y abajo sale, por ejemplo, 128 y luego 102. Ahí ya hicimos el segundo paso de automatizar la repetición de generar el número aleatorio. Y con este hicimos el tercero, porque hicimos una forma rudimentaria de almacenar el resultado. Estamos diciéndole que nos lo imprime en pantalla. A la combinación de esas dos cosas, de poner un ciclo for, que me repita automáticamente la generación de números aleatorios seguido de un número aleatorio, seguido de un almacenamiento, se le llama simulación de Monte Carlo. Y nos permite hallar las propiedades de esa variable con un razonable grado de precisión, a pesar de que no estamos involucrando su forma funcional exacta ni su teoría subyacente. Estamos jugando con simularla varias veces. Si se hace muchas veces, y ya vamos a ver qué significa muchas veces, esto debe retratar de cerca, fielmente, a los resultados teóricos. Debe tener la misma media que una triangular teórica, debe tener la misma desviación estándar, debe tener propiedades que se acercan mucho tanto la simulada a la de verdad. Entonces vamos a comenzar. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar eso y ejecutar R triangle y en el N en vez del 1 poner 2? Si pudimos haber hecho esto y también salían 2 resultados si los imprimíamos. La diferencia aquí todavía no se nota, pero es que vamos a ver que esto va a ir acompañado de un montón de cosas acá arriba. Aquí va a ir código arriba y aquí va a ir código abajo. Y este código de arriba solamente se da una vez. Y este código que está abajo solamente se da una vez. ¿Sí? Solo hay un universo para ese código de arriba y un universo para ese código de abajo. Por lo tanto, es conveniente trabajar por ciclos, es decir, que haya un 1 y que al repetirse esto,
sea en conjunto un solo bloque que se repite una sola vez. Por eso le puse un n igual a 1 allá dentro del ciclo for. Mientras que si yo me pongo a cambiarle aquí, que lo podría intentar hacer, un semestre donde las simulaciones de Monte Carlo las hice así. Tiene un gran inconveniente que cuando lo vayas a almacenar, te toca almacenarlo o con vectores si es una dimensión, o con matrices si son dos dimensiones, o con unos objetos que no me acuerdo cómo se llaman, que son en varias dimensiones. Entonces, por conveniencia práctica de ese almacenamiento, descubrí que es mejor y es más práctico que las simulaciones de Monte Carlo tengan el 1 acá y la variación la demos en el número de repeticiones, la demos en el ciclo for. Es decir, en este momento no te vas a dar cuenta de la diferencia, pero en algún momento más adelante, cuando esté hablando de cómo se almacena, te vas a dar cuenta que sí es más práctico así. Ok. Bien, esta forma de automatizar, y entonces lo del número 3, vamos a poner que hay que almacenar. Por lo pronto, lo estamos haciendo con un comando que se llama print. No he explicado para qué sirve ese comando. Si tienes un vector que se llama x en tu base de datos, cuando escribes print x, él lo imprime en la consola. Bien, vamos a limpiar acá y acá. Vamos a automatizar esto un poquito más. Voy a escribir una variable nsimul que tenga el número de simulaciones. Y acá adentro voy a atar, voy a vincular, en vez de escribir el 2, voy a escribir nsimul. De forma que si ya en memoria hay un vector, en este caso un escalar, pero bueno, técnicamente un vector, un objeto que tiene un valor igual a 2, cuando lo llame en la línea 14, y él busque en memoria qué significa ese nsimul, es como si tuviera el 2. La conveniencia de escribirlo atado a un valor previamente especificado es que si más adelante quiero cambiar cuántas veces quiero hacer la simulación, solo lo tengo que hacer en una parte del script, arriba donde definí el número de simulaciones. Y todo lo demás, donde tenga escrito nsimul, cambia automáticamente. Sí, porque estos ciclos pueden estar en varias partes del código. Si los tienes en muchas partes, sería poco eficiente que cada vez que quieras subir de 2 a 3, de 3 a 4, a 10, a 1000, a 1.000.000, tengas que estar pendiente de dónde tienes que cambiarlo. Mientras que si lo pones con reemplazo de variables como nsimul, solo lo cambias una vez en la parte de arriba. Entonces, voy a repetir eso que es exactamente idéntico a lo que hicimos antes. Defino una variable nsimul que tiene el número de simulaciones, vamos a comentarlo. Ese ruido es que se me cae el Teams o que alguien está entrando. Ok. nsimul es el número de simulaciones, este es el ciclo for, este es el generador de números aleatorios y lo estoy haciendo 2 veces, o nsimul veces. Y lo estoy almacenando entre comillas con un comando print. También podemos a esto ponerle un reloj que me diga cuánto tiempo se demora el computador en ejecutar ese código, porque queremos hacer esto de una forma eficiente y es bueno tener un registro de cuánto se demora. Los relojes generalmente se ponen de esta manera, con el comando systime, para registrar el tiempo inicial y grabarlo en un vector que se llame time0. Y volvemos a utilizar systime, que le toma una foto a cuál es el tiempo en el sistema en ese momento, y me lo graba en un vector que se llama time1, y luego que me lo imprima la diferencia time1 menos time0. Entonces la combinación de las líneas 14, que le toma una foto a cuál es el tiempo en el sistema, en el computador, al comenzar el código, y me lo almacena en una variable que se llama time0,
que pudo haber tenido cualquier otro nombre, eso fue arbitrario mío. En español sería... Cuando termine de hacer el código, lo volvemos a tomar una foto con el comando sys.time a cuál es el tiempo en el computador y lo grabamos con una variable que se llame time1. Imprimimos la diferencia entre time1 y time0 y nos da cuánto tiempo pasó desde las líneas 14 a la 19. Con 2 simulaciones seguramente va a ser un tiempo muy rápido. Time 0 es la cosa. Esta simulación de Monte Carlo tomó 0.44 segundos, ni siquiera medio segundo se demoró el computador. Con 3. .53 segundos. Entonces, aparentemente los computadores hacen esto en milésimas, en fracciones de segundo, en décimas de segundo. En este caso en 5 décimas de segundo. Desafortunadamente no siempre es así. Vamos a tener simulaciones donde haya que poner aquí 10 millones. Y con la triangular, por ejemplo, esa es una función que se demora bastante en simular. Y van a ver más adelante que la subamos, que se demora bastante. Entonces mucha gente pone a ejecutar sus simulaciones y se pone a avanzar en otras. Entonces es útil poner una alarma que te indique cuando ya terminó de ejecutarse el programa. Esa alarma se pone con el comando beep, que requiere instalar previamente un paquete que se llama beep. Sale un ruido como de esos relojes de horno, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo ahora con 4. Ya sabemos medir el tiempo de la simulación de Monte Carlo y sabemos que me puedo poner a hacer otra cosa y cuando suene ese reloj de horno o de cocina, yo regreso a mirar qué pasó con la simulación. Se demoró, ¿por qué se demoró menos ahora? 0.26 segundos. ¿Será que ya tiene fiscalizado el cálculo? Qué vaina rara. Bueno, entonces sabemos hacer 1, generación de números aleatorios. 2, simulación de Monte Carlo automatizada, que lo hace muchas veces o el número de veces que ustedes le pongan en n segundos. 3, con varias líneas que ya expliqué cuáles son. Uno mide el tiempo de ejecución del código. Y finalmente, un ruidito y uno lo puede configurar, creo. Vamos a ver. Configurar el ruido con argumento sound igual a 1, sound igual a 2, sound igual a distintos números, que te avisa cuando el código ya terminó de ejecutarse. Porque esto uno lo deja ejecutándose en el fondo. Hay gente que puede durar una noche, deja el computador prendido haciendo simulaciones. O un profesor mío de econometría que hizo un proyecto que tenía un computador prendido en la universidad durante 8 meses haciendo unas simulaciones. Eso también puede pasar. O imagínense en la NASA, esas simulaciones que ellos hacen allá, también las pueden poner a que duren varias semanas. Por lo pronto, los de nosotros duran entre más número de simulaciones van a dar resultados más exactos. Sí, claro, podemos demostrarlo más adelante. Al final de la clase podemos hacer una demostración de cómo la media simulada
converge a la media teórica a medida que la simulación tiende a ser bastante grande. Hay una convergencia ahí. De hecho, las simulaciones de Monte Carlo es bueno que, incluso para que los gráficos no queden tan acartonados, sino que queden suavizados, es bueno hacer muchas simulaciones. Estos gráficos que estamos haciendo al final de las notas de clase, si no tuviera muchas simulaciones, daría unos picos y unas garras y unas señales de que hiciste poquitas simulaciones. En cambio, que si da una escalerita suavizada, es que hiciste bastantes simulaciones. Y todavía se ve más o menos que se puede mejorar. Esto creo que fue con 2000. ¿Y qué criterios se toman para escoger el número de simulaciones? No sé. No sé, esa es una pregunta que cada persona lo hace con un número diferente. En los libros viejos, como los computadores eran muy malos, tenían una memoria de chorlito, una memoria que cualquier calculadora hoy en día tiene más memoria que un computador de esos de los años 90. Hacían 2000 simulaciones y eso era, mejor dicho, 3 días el computador fajado trabajando. Hoy en día, yo creería que 1.000.000 de simulaciones para arriba, ¿no? No he revisado cuál es la forma seria de definir cuántas simulaciones hay que hacer. Podemos mirar el libro de Cameron y Trivedi y ver qué dicen ellos. No sé. Listo. Entonces, sigamos. Vamos a ver, ya sabemos. Cambiamos este ruidito. Pongamos esto más alto. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Vean. Vamos ya a almacenar esto como lo vamos a almacenar en serie. No con el print. El almacenamiento tiene dos partes. Inicializar un vector cascarón. .2, anexar en cada ciclo un nuevo valor a ese cascarón. Y finalmente, crear una variable con todos los valores anexados acumulados. Pues les estoy hablando en chino, pero ya les explico qué significa todo eso. Supongamos que vamos a hacer 5 simulaciones. N simula igual a 5. Y vamos a hacer el paso 3.1 que me dice que tengo que inicializar un vector cascarón. Entonces le pongo a una variable x unos valores cualquiera, inventados. Por ejemplo, 0. Valores que después los voy a cambiar. Ahí hay 5 ceros, quiere decir que creo un cascarón para el vector x. Esto que acabo de hacer se llama inicializar. El objetivo de inicializar, Profesor, parece redundante. Dígame. no hay que agregar una semilla. Sí, a la simulación de Monte Carlo siempre muy recomendado ponerle semillas. Acá en los preámbulos. Súper recomendado. Entonces, ¿qué pasó con la semilla? Que si yo el anterior, bueno, ya lo subí a 10. Van a ver que se va a demorar más. Si yo hago esto con una semilla, me dice que se demoró 0.4 segundos y que los resultados fueron... Ah, pero ya no lo imprimí. Si lo hubiese impreso,
y lo hubiese repetido varias veces, siempre me saldría el mismo resultado. Ese es el objetivo de la semilla. Anclar o garantizar que siempre que hagas una simulación de Monte Carlo, reproduzcas los mismos resultados en cada iteración. Ahora, vamos a subir esto más, vamos a irlo subiendo porque no se está demorando nada. La parte de almacenar, que era la que les estaba mencionando, es que supongan que estamos haciendo el paso 3.1 y que te piden inicializar un vector cascarón. Inicializar en ingeniería de sistemas y en programación es crear un vector a priori, de antemano, que sabes que después se va a necesitar durante el algoritmo. Y el objetivo de esa creación de ese cascarón es simplemente declararle al programa cuál va a ser el tamaño del vector. Porque los programas, cuando tienen que definir simultáneamente el tamaño del vector que están creando y su contenido, se demoran mucho tiempo, gastan mucho tiempo de procesamiento. Mientras que si ya de antemano conocen el tamaño y lo único la tarea que están haciendo es el reemplazo de valores específicos, eso les consume mucho menos tiempo. Entonces, todavía es necesario, a pesar de que son computadores muy veloces, hacer estos trucos de inicializar los vectores donde vamos a almacenar los Monte Carlo. Declarar un vector con cualquier valor, yo le pongo ceros, donde vamos a poner los resultados de la simulación, que lo hemos llamado X, que son unas variables aleatorias distribuidas como una triangular. 5 realizaciones o ejecuciones o estados de la naturaleza o universos paralelos en donde la triangular toma un valor. Aquí va a ser el primer universo, el segundo universo, tercero y quinto. 3.2. Anexar en cada ciclo un nuevo valor al cascarón. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a escribir el comando append. Vamos a poner el nombre del cascarón y el nombre de la simulación vigente, que podemos llamarla la simulación XY. Entonces, esto va dentro de un ciclo. Vamos a meterlo ya acá arriba. El nsimul, usemos el mismo de arriba. Añadamos que creamos un cascarón. Vamos a hacer esto por fuera del programa. Y esto va adentro del ciclo for. Esto lo voy a llamar XY porque cambia en cada iteración, pero el nombre es arbitrario. Y ahora sí, en el X quiero que anexe, en inglés anexar se llama append, a mi cascarón que creé arriba, que se llama X, los valores de XY en cada iteración. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Me da un X que es igual a 0 5 veces. Sí, si lo imprimo ahí está el valor, 5 veces. En la primera vuelta, cuando el ciclo es igual, en un i igual a 1, me va a reemplazar el primer valor de ese cascarón, gracias a ese comando append, con el valor de xy, cuando i es igual a 1. Supongan que el número aleatorio que sale fue un 100, entonces me ponen 100. Al terminar el ciclo, él se sube para acá arriba, terminó el ciclo, miren que llega al final, le pregunta al contador de R cuál es el siguiente valor que va a simular, y él le dice, bueno, estamos en la secuencia desde 1 hasta 20, y ahora viene el 2. Entonces, hace una nueva simulación de esto, y hace un nuevo anexo a ese vector X, y pone aquí otro valor. Y si lo repiten una tercera vez, pone otro valor. Y así va registrando todos los valores. Entonces, es una manera ingeniosa de los ingenieros de ir almacenando los resultados de cada iteración en un solo vector con el comando append. Pongámosle otro nombre para que no sobrescriba al cascarón original. Este tiene ceros y este es el que se va llenando en cada iteración. Reemplaza uno de esos ceros
por uno de estos valores. Vamos a decirle que nos lo imprima también al final. Profesor, ¿para qué es lo que sirve el comando print? Imprime. Imprime, no es necesario. Aquí sí fue necesario si lo metíamos dentro del ciclo for. R tiene una cosa que si escribes solo el nombre de la variable también te la imprime. Pero sí, no es necesario poner esos prints. Era necesario si estuviera dentro del ciclo for, porque al escribir dentro de un ciclo for el nombre de la variable no la imprime. Profe, Dayana está escribiendo en el chat, es que no le sirve el micrófono. Ah, no ha podido entrar. No, sí, o sea, lea lo que dice, que por favor repita la última parte, no sabe qué fue lo que dice. Bien, déjenme que de pronto voy muy rápido. Estamos en un tema que se llama simulaciones de Monte Carlo, que consiste de tres cosas. Uno, saber generar números aleatorios. Yo creo que le dedicamos bastantes clases a cada uno de esos comandos de generar números aleatorios. Si tienen dudas de eso, no sé si es la parte que está generando dudas, repásenlo en los videos y en las notas de clase. Dos, automatizar la repetición de generar el número aleatorio. Es este pedazo de encerrar dentro de un ciclo for, es decir, escribir un código arriba de la generación de números aleatorios y una llave abajo de la generación de números aleatorios, y el número de veces que se va a repetir ese ciclo es el número de este valor en el simulacro. Tres, hay que almacenar los resultados de esa generación que se va realizando. He dividido en tres subpartes esa tarea de almacenar. La primera parte es inicializar un vector cascarón. Cuando tú le dices a un ingeniero de sistemas que inicialice un vector, es que crees un vector con un valor cualquiera arbitrario, solo para tener el tamaño del vector, para saber cuántas filas son. Yo, por ejemplo, le puse un valor de 0. Y hay formas de no tener que ponerle ni siquiera ningún valor. Lo podemos intentar también con ese método. Pero usemos este por ahora. Esto es inicialización. Después de que lo inicializas, la sección 3.2 te dice que tienes que anexar en cada ciclo un nuevo valor al cascarón. Entonces, vamos a repetir acá. Si yo ejecuto de las líneas 16 a la 23, una por una, está pasando esto. Vamos a borrar aquí. Voy a ejecutar la línea 16. Ahí se ejecutó la línea 16, salió ese vector X con 0, 0, 0, 0. X es donde voy a almacenar los números aleatorios que se distribuyen como una triangular. En este momento está inicializado, por lo tanto no tiene ningún valor. Es un cascarón. Me paran cuando llegue al punto que no entienden. Línea 17. Creo una variable nsimul que tenga el número de veces que quiero hacer el ciclo for. En este caso, un valor de 20. Línea 18. Le tomo una foto al momento en el reloj del computador en el que comienzo a hacer el programa como tal, que es una de las partes que se necesita para saber cuánto tiempo se demora en ejecutar el programa. Si le tomas una foto cuando comienza y una foto cuando termina, y haces la resta de los dos, es como si estuvieras indirectamente midiendo el tiempo que se demora el programa en ejecutar. Digo foto entre comillas porque no es un registro visual, sino del tiempo, en sentido figurado. Luego las líneas de la 20 a la 23 me hacen lo siguiente. La línea 21 me genera un número aleatorio en cada iteración del ciclo y lo graba en una variable temporal que se llama xi. Esa variable xi es etérea, está en el aire. Si yo sigo en el ciclo for, la variable xi se va a reemplazar en cada iteración y voy a perder, no voy a tener registro ni documentación
de cuál fue su valor en el ciclo anterior. ¿Sí? De ahí la necesidad de almacenarlo. Yo voy a usar, por ejemplo, ese cascarón que ya tengo para hacerlo. En la iteración 1 voy a grabarlo en esta posición, en la 2 en esta, en la 3 en esta y así sucesivamente. Pero no lo voy a hacer con nuestro método tradicional de indexar vectores, que era así, x1 y el valor. No. Voy a usar un método diferente que se llama append. En ese método tú escribes la variable que quieres reemplazar en cada iteración y la variable que vas a introducir o que vas a anexar en cada iteración a la anterior. ¿Sí? Esta es la que recibe la información y esta es la que transmite la información, por así decirlo. Esta puede tener cualquier cosa que finalmente se va a ir reemplazando en cada ciclo. Yo le puse ceros y esta se va a salir de la línea 21 con un número triangular generado aleatoriamente. Perdón, con un número aleatorio distribuido como una triangular. Entonces, el resultado de eso es que esa variable inicialmente tiene ceros y luego en cada iteración va a ir anexando un valor. Aquí va a salir en la primera iteración un número, en la segunda iteración otro número, y así sucesivamente. Se va a llenar a medida en que el ciclo for hace una iteración y repite, o hace una iteración y la repite. Y todo me va a quedar grabado. No, ya no se va a perder en el aire, ya no se me va a fumar, sino que lo tengo almacenado en una variable que he llamado x2 y que la estoy imprimiendo acá abajo para poder verla. Vamos a hacer esto con un poquito más de datos. ¿Qué ruido estábamos usando acá? Bueno, usamos ese ruido para indicar que ya terminó. Y... Profe, disculpe, que está muy bacano. ¿Cuál fue el comando que utilizó para insertar lo del bit y eso? Que es library. Tiene dos partes. Tienes primero, si nunca has instalado ese paquete bit.r, tienes que hacer un comando que se llama install.packages y entre paréntesis, entre comillas, pones bit.r. Si tienes una conexión a internet, cuando ejecutas esto, listo, él se va a demorar unos minutos y te va a instalar el paquete. Cuando ya lo hayas hecho, así estés en Cloud R, en RStudio Cloud, tienen que hacer este tipo de preámbulos de instalación de los paquetes. Yo no lo hice. Yo me salté de una vez a Library porque ya yo lo había instalado la semana pasada. Entonces, la respuesta es que primero lo instalas y cuando ya lo tengas instalado lo cargas con Library. Al escribirlo en Library no necesitas ponerle comillas, ojo ahí. Y él me va avisando cuánto se demoró, ¿no? Lo subí a 100, no me di cuenta cuánto se demoró, entonces vamos a hacer un poquito más porque lo hice muy rápido. Hacemos nuestro Monte Carlo. Déjenme ver qué estoy haciendo más. X y X y. ¿Será que tiene que tener el mismo nombre que X? Ahora sí. Es que la inicialización quedó mal porque lo hice con 5. Entonces vamos a cambiar el tamaño de esto. Ok. Ponerle más. Bien, hagamos el Monte Carlo para ver si funcionó lo del almacenamiento.
A ver qué estoy haciendo mal con X. Hay un ruido aquí que no me está saliendo esto bien. Vamos a ver, denme un segundo. X está bien. Son 300 ceros. Aquí esto lo llamo XY, está bien. Y al hacer el append tomo el cascarón ¿qué? A ver, repitamos esto con poquitos datos que no me está funcionando. X me lo crea con 5. 1, 2, 3, 4. Los dos primeros no los usa. Me lo creo con 4. Los dos primeros no los usa y los dos Me últimos pasa lo sí. mismo, bro. A ver qué número de pronto está el error acá. No, X tiene un tamaño bien aquí, son dos. Uno por cada simulación, uno para cada universo. El problema va a estar acá. El N está bien aquí, es igual a 1. Esto va desde 1 hasta N simul. Está bien. Viene el append. Ah, de pronto es que no. Ya. Entonces ahí me está generando un ruido. Ahí vamos a ver. No, ese no es el problema. Creo que no es el nombre de la X que le puso a la pen. Porque mire que tiene el mismo nombre que el vector de Z. A ver si es eso. Vamos a ver qué pasa con el append. Creo que está malinterpretando con la posición algo que no le dije. Vamos a intentarlo así. Nada. A ver, no creemos esto con ceros. Profesor, bueno, usted en el artículo de ese Fortich, usted creó una variable que se llamaba volumen, por ejemplo, entre corchetes 1. Después creaba otro for y ahí sí lo dejaba como J y 2 hasta T. Y creaba otra variable que se llamaba J entre corchetes, que era volumen hasta el último número. Ajá. No, ya aquí lo corregí. Ya me di cuenta que pasaba.
¿Dónde metía yo la inicialización acá? Sí, la inicialización no la puedo hacer con el tamaño, sino que la dejo especificado con vector entre paréntesis. Entonces, en la línea 18, la inicialización no hay que ponerle el tamaño, no hay que escribir cuántos ceros van a ser, sino que uno lo hace genérico con un comando que se llama vector, abro y cierro paréntesis, y él simplemente sabe que va a prepararse para crear un vector que se va a llamar X, y el tamaño está indeterminado y el contenido está indeterminado, hasta que más adelante no se lo vemos. Esa es la forma correcta de inicializar la X. Si lo hacen así, con 2, vamos a ver que lo logra y notar los dos valores de X. Bueno, y les decía que uno puede forzar al computador. Vamos a jugar a subirle a esto hasta que háganlo en sus computadores. Yo lo hice en el otro grupo y me dio que con ¿cuánto fue? Como con 50.000. Yo ya tenía que esperar bastantes segundos para que hiciera la simulación. Voy a ponerle 50.000 al mío y van a ver cómo se demora en hacer la simulación de Monte Carlo. Ahí no ha terminado. Sé que no ha terminado porque acá abajo en la consola me sale un botón que antes no me salía, un aviso aquí en rojo como un stop. Eso quiere decir que le está procesando ahí adentro un montón de simulaciones. 26 segundos. Por eso les decía que uno se puede poner a hacer otras cosas mientras simula. Y cuando oigas el ruido, te regresas y revisas que si te quedó todo bien. Bien, entonces, esa tercera parte de pronto los enredé, corrijan en que no se crea, no se inicializa el vector con rep 0,nsimul, sino con vector, abro y cierro paréntesis, más fácil todavía. Como está aquí en mi línea 18, es como se inicializa un vector. Inicializar significa crear el cascarón para que el programa se prepare psicológicamente en que va a almacenar ahí los resultados de la simulación. Y yo creo que eso fue lo más difícil de la simulación de Monte Carlo, explicar esa línea 23 cómo funciona. No es necesario ponerle en la forma abreviada, poner aquí values o poner aquí X. En cada computador es diferente. En el mío, por ser un computador de esos de navegar para internet, que no tienen disco duro y tienen poca memoria, se llaman netbooks. Con 50.000 ya me comienza a patinar, pero esto lo he repetido en portátiles de estudiantes que son buenos portátiles o en los computadores de la universidad y lo hace mucho más rápido que mi computador y se comienza a patinar con números mucho más altos cuando llega a los millones. Entonces cada persona lo puede repetir en su equipo. Hagamos entonces, ¿qué preguntas tienen sobre esos 3 pasos de generación de números aleatorios? Para ver si pasamos a aplicarlo al modelo financiero. Profe, se escucha entrecortado, no sé si será mi internet. Bueno. Bien, vamos a aplicar entonces eso a un modelo financiero.
Hagámoslo desde cero. Creemos un primer comando que sea el título del programa. Falta de imaginación, modelo financiero. Una segunda sección que se llame preámbulo. Sí, aquí voy a poner cosas como lo de cargar los paquetes con el comando library y cosas como fijar la semilla. Por eso se llama preámbulo, porque son como tareas de lavandería, tareas de lavar y trapear y planchar. No son esenciales para el desarrollo del modelo. Donde sí comienza la cosa es en variables de entrada. O inputs. Sabemos, por ejemplo, que queremos 6 periodos, que queremos una tasa de descuento de 0.1, que queremos una inversión inicial de 10 millones. Vamos a ponerle esto un orden en cuanto a las sangrías. Y un número de simulaciones. Vamos a usar 100.000. Luego viene la parte de inicializar vectores. Comencemos con el VPN. Seguimos con P. Tratemos de inicializar todos con la misma forma, por simplicidad. Volumen. Y valor presente. A continuación viene la sección de algoritmos. La transformación de esas variables de entrada con fórmulas en unas variables de salida que se llama VPN. Comenzamos con la proyección de los ingresos y los costos. Por ejemplo, el volumen. En su primer valor, o sea, el valor del volumen en el año 1. Quiero que salga una triangular como esta. Y recuerden que quiero que sea un Monte Carlo, entonces le tengo que poner aquí un for. La llave que cierra me la llevo para acá abajo y la pongo acá. Si ven que se parece a lo que acabo de explicar de cómo se hace un Monte Carlo, en el sentido de que tiene los dos primeros elementos, el de generar el número aleatorio en la línea 20 y el de repetirlo de manera automatizada con el ciclo for que lo rodea. Y lo hago con referencia a una variable que creo en la sección de variables de entrada que llamo nsimul. La puse de arriba, le puse un valor altísimo para mi computador. De pronto para el de ustedes es bajito todavía, 100.000. Que sí. Yo no sé si yo expliqué esto en este curso. Hay una manera con ciclo for de proyectar
el volumen en el tiempo, que, a ver, sí, vamos a usarla. Profe, disculpe, ¿cuántas simulaciones va a realizar? Yo le pongo un número arbitrario de 100.000. 100.000. 100 EMA 03 es notación científica para 100.000. Listo. Lo he ido subiendo. Comencé con 1, con 2, 10, 100, 1000, ya voy por 100.000. La última que hice se me demoró, ¿cuánto fue? ¿20 segundos? 5 segundos, no me acuerdo. Entonces este es el modelo que hemos venido viendo en las últimas 3 clases, pero le estamos introduciendo simulaciones de Monte Carlo. Por ejemplo, a ese volumen inicial o volumen del año 1, ya está montecarlizado. Vamos a estirar ese valor que está generándose a los periodos del 2 al t. Hacemos el contador i. Hacemos una t en vez de un 6. Y que todos los valores sean igual al anterior porque es una constante, no cambia, no crece. Pongámosle un poquito de sangría a eso para que se sepa que es un ciclo por anidado. Entonces miren las sangrías o los espacios. Ese orden tiene una razón de ser. Cuando uno ve las líneas 22, 23 y 24, tienen sangrías. Sangría es ese espacio a la izquierda del margen. Eso está hecho a propósito para que se vea que ese ciclo for está metido, cuadrado. ¿Aló? Creo que le faltó cerrar el volumen. Gracias. Incluso ahí me indicó un error. No me había dado cuenta. No sé si se ve en mi pantalla, RStudio se da cuenta de que me faltó cerrar un paréntesis y me pone 2 rayitas rojas debajo. Como cuando el autocorrector te pone que tienes un error de gramática, de ortografía, aquí te pone unas rayitas debajo como para que estés pendiente de que algo pasó. Cuando le pongo el paréntesis se corrige. Bien, esa sangría es el objetivo, que el programa quede bonito, es una buena práctica. Hay gente que tiene código como la letra, gente que tiene buena letra, mala letra, buen código, mal código. Buen código es que si tú tienes un ciclo for anidado, le pongas una sangría. Este es el interno y este es el externo. Esta llave me cierra el interno, esta llave me cierra el externo. Y si tuviera un tercer ciclo for, le pondría otra sangría y lo metería como para acá. Entonces él va haciendo como en una forma de escalera. Bien, ahí creé el volumen en todos los periodos. Ahora vamos a hacerle la incertidumbre al precio. Los volúmenes vamos a ponerlos en miles, ¿cierto? En las notas de clase está en miles de pesos, entonces no lo puse con el EMA 03. Pongámoslo así, mejor.
sigo dentro del ciclo for externo, entonces jalo para afuera el cierre de ese ciclo for para ganar espacio para poner esto. Va desde 2 hasta P, no. Ok, pero si yo quiero esto en miles, si no quiero esto en miles, es 100, 140 y 120. Mejor así, porque con miles es un enredo. Entonces, ya van dos variables aleatorias. Cada una aparentemente solo se genera una vez, pero gracias a que están metidas dentro de un ciclo for, se van a hacer en realidad 30.000 veces o el número que le pongan a n. Yo le puse al mío 100.000. Usemos ese mismo ciclo for para arrastrar el precio de todos los periodos. Y aquí, en vez de ponerlo a crecer a una tasa constante, lo voy a generar una incertidumbre o una una generación de número aleatorio distribuido como una uniforme para la tasa de crecimiento del precio. Con un más. Aquí lo puse con menos, ese es un error. Bien. ¿Por qué me está señalando error? Falta un paréntesis. Hallemos las utilidades, que es volumen por precio, no tengo que multiplicar por 1000. Hallemos los costos. Esto es 2.500.000. Mejor escribirlo así. Ese es el costo fijo, me lo da el enunciado. Ese es el costo variable, 32 dólares por volumen. La utilidad son los ingresos menos los costos. Traemos al presente las utilidades. El valor presente de la inversión inicial es simplemente esto. Que ya lo había definido arriba con valor positivo. 10 millones fue la inversión inicial del edificio, lo mencionamos en la clase pasada. Aquí me queda con menos 10 millones. Y ya está traído al presente en el sentido de que ambos estaban en el periodo cero, no necesito hacerle nada. Luego traigo al presente las demás con un ciclo anidado. Que me dice con el índice I. No puedo volver a usar el J. Todas estas operaciones. Como la sumatoria de esos valores presentes, lo voy a llamar BP sum. Ya explicó qué hace cada una de estas cosas. Y finalmente, esta era la última parte del Monte Carlo, cuando almacenaba las cosas en un cascarón con el comando append.
Bien, vamos a explicar esto con una sola realización. Déjenme poner en vez de 100.000, comenzar con un solo valor, como si no hubiese ningún universo paralelo. Quedémonos en un solo mundo. Y vamos ejecutando todo. Recuerden que para entender este modelo es útil que, como ustedes traen en la cabeza cómo se hacen estos modelos en Excel, que lo hagan de forma paralela en Excel y en R. Ya la clase de hoy no lo voy a hacer paralelamente en Excel y en R, lo hago directamente en R. Pero si tienen problemas, tengan abierto ahí un Excel auxiliar donde van haciendo todo. Esto significa el número de periodos. Esta es la tasa de descuento. Miren que la usé en el valor presente allá abajo. Aquí está. Eso se llama tasa de descuento. Esto se llama el factor de descuento. Cuando uno divide, aquí está dividiendo una cantidad por un factor de descuento, te está trayendo al presente este número de periodos, un valor. ¿Vale? Para eso se usa ese valor, tasa de descuento. Esta es la inversión inicial. Casi todos los proyectos tienen una inversión inicial grande, que es cuando construyen las fábricas. Número de simulaciones, voy a comenzar con uno para explicar un mundo donde no haya universos paralelos, sino que hay una sola realidad. La inicialización de todas las variables. Por simplicidad, pues vamos a casarnos con ese método donde no necesito poner el tamaño, solo lo dejo genérico. Y en los algoritmos, este es el ciclo for externo que me está haciendo el número de simulaciones de Monte Carlo. Lo indexo con la letra J, pero lo pudo haber indexado con la letra I. Y a los ciclos for internos o anidados le ponía cualquier otra letra. Lo hice el externo con J y los internos con I. Lo importante es que no se repitan las letras de los contadores entre un ciclo for y el otro. Y no tienen que ser I y J, pueden ser cualquier letra o cualquier palabra. Puedes poner aquí una palabra. Pero lo usual en matemática y en programación es el I y el J. Aquí va un J y allá va uno. Aquí ya están la segunda parte, la primera parte de la generación de una simulación de Monte Carlo, que es cuando generan los números aleatorios. Lo estás haciendo una vez y en una sola vuelta del ciclo for externo, porque esto le puse un 1 para simplicidad. Entonces él lo hace de 1 hasta 1, como si lo hiciera una sola vez. El precio inicial también, esto ya lo vimos en alguna clase, cómo me cambia en cada periodo el volumen y el precio. Si quieren vamos a ir ejecutando estas cosas, ¿no? Okay, vale 6. R 0.1. In 0. 10 millones, que escrito en notación científica se acorta como 1E más 0,7. En el simul 1. BPN, P, volumen y BP, vectores genéricos, vacíos, cascarones. Aquí son simulaciones de los valores de volumen en cada momento. El volumen en este momento es un vector de tamaño 1 con ese valor que salió de generarse aleatoriamente con base en el comando de triángulo. Lo mismo con P1. Te genera un valor al azar. Si lo arrastramos a varios periodos con este ciclo por interno,
y le volvemos a decir que nos diga cuál es el volumen, tenemos que en el año 1 este fue el volumen y permaneció igual en todos los años. El volumen del año 1 salió de una generación aleatoria, distribuido como una triangular. Los otros salieron de un ciclo Forer interno en el que copié el volumen del año 1 igual al de todos los demás, sin tasa de crecimiento. El paso en el que hice eso fue este. ¿Sí? Entonces, antes de este ciclo for solo estaba este pedazo. Después de este ciclo for que va desde 2 hasta 6, se generaron estos pedazos de acá. Simultáneamente, aprovechando que el ciclo for era igual, creé esta variable de precio. Vamos a verla. Noten que en el año 1 el precio es de 134 y que luego comienza a disminuir. 133, 121, 119 y así sucesivamente. En la línea 21 creé solamente la posición 1 de ese vector de precios, es decir, este valor, y con este ciclo for interno arrastré ese valor que originalmente era 134 para todos los periodos 2 a 6 con una tasa de crecimiento que fue un número aleatorio. ¿Cuál fue el que salió? Vamos a ver. Que cada vez que se genere aleatoriamente va a salir un valor diferente. En este caso, el crecimiento del precio fue un decrecimiento del 4.5% anual. Pero cuando lo vuelvan a iterar, probablemente sea otra tasa de crecimiento. Es decir, que es una variable con incertidumbre. Entonces ahí creo que expliqué de dónde salieron los precios y los volúmenes. Precios, volúmenes. La multiplicación de los dos es igual al ingreso, que es la línea 27. Ahí está. Vamos a interpretar uno de estos. Por ejemplo, este. Interpretación. La empresa Memorias Bolívar, en el año 5 del proyecto, esto es una estructuración de proyecto, una proyección de unos estados financieros. Se proyecta que en el año 5 la empresa Memorias Bolívar tenga unos ingresos operacionales de $6.969.559, resultado de que vendió en ese año 64.337 discos duros a un precio de $108 cada uno. ¿Ya? Los costos son la línea 28. Vamos a imprimirlos. Entonces todos los años son iguales. $4.558.795 de costos, o sea que hay un margen de ganancia, porque fíjense, en cada año los ingresos son mayores a los costos. Está dejando utilidades. Bueno, a ojo de buen cubero, eso hay que traerlo a presente para poder hacer análisis financiero. ¿Cómo lo traemos al presente? Con estas líneas de abajo. Este ciclo interno que va de la 34 a la 36 me toma esas utilidades, no sé si ya las corrí, que son la diferencia entre el ingreso y el costo. Interpretemos esta, por ejemplo. Memorias Bolívar en el año 5 tuvo ganancias o utilidades o beneficios de $2.410.764, porque sus ingresos, recuerden, eran como de 8 millones y pico y sus costos como de 6 millones o 5 millones y pico. Ya la diferencia entre los dos fueron las utilidades antes de impuestos. Pero eso está en el año 5 y tengo que traerlo al año 0 con este ciclo for. Si lo hacen bien, cuando escriban BP de valor presente, se van a dar cuenta de que esas utilidades en realidad son, ¿cómo nos dio? ¿Mayores o menores? Vamos a compararlas. Esta
Cuando lo traes un periodo al presente, se te convierte en esto, a una tasa del 10%. Esta, trayendo los dos periodos al presente, se te vuelve esto. Esto trayendo los tres periodos. Miren que a medida que uno salta más periodos, se achiquita, se enchiquetece, ¿cuál es el verbo? Se disminuye más el valor de la utilidad, al punto que 2 millones de dólares en el año 6 se vuelven 1.143.000 en el año 0, porque estás trayendo 6 años hacia atrás esa utilidad. Y un valor presente neto es la sumatoria de ese vector que tengo acá, más la inversión inicial o menos la inversión inicial si es negativa. Eso es lo que hallamos cuando hallamos ese valor BP sum. ¿Por qué? Porque si tu comando BP tiene los valores presentes de las utilidades o de todos los flujos de caja y quieres hacer la suma, la forma de hacerlo es así. Noten que ese valor es la suma del contenido de ese vector de valor presente en todos los periodos. 3 millones más 3 millones más 2 millones más 2 millones más 1 millón más 1 millón te da 14 millones. Y el valor presente neto es eso, más la inversión inicial. Cuando digo más, es una suma algebraica, es decir, que si ese valor es negativo, pues será menos. Y efectivamente ese valor va a ser negativo. Vamos a imprimirlo para ver qué pasa. Menos 10 millones. Es negativo. Al ponerlo acá y decirle cuál es el valor de peso, me da 4.289.000. Sí, era 14 millones, pero como le descontaste los 10 millones del edificio, te quedaron en realidad 4 millones. Y ese es un BPN para un solo universo, es decir, que hubo una realización, un estado de la naturaleza, un universo, para esta variable y para esta variable. Si lo quisiéramos hacer con 2 y ver qué pasa con ese BPN, le subimos arriba donde dice número de simulaciones, ponemos un 2 y ejecutamos todo. Ah, bueno, voy a necesitar unos preámbulos, ¿cierto? Triangle, hagámoslo de el tiempo de reloj. Vamos a poner el tiempo, a comenzar a contar acá. Y que termine por acá abajo. Le ponemos lo del beeper con un sonido, vamos a poner el 7 que no lo hemos escuchado, y ese requiere que arriba carguemos el paquete de beeper. Si quieren una semilla para que todos nos dé el mismo resultado, sí. Y lo hicimos con 2 simulaciones. Vamos a ver cuál es el valor de ese BPN. Crucemos los dedos de que no haya errores. Con 2 simulaciones. Le puse 2 simulaciones, quiere decir que en el universo 1, para usar una expresión de las películas de Marvel, en el universo 1 el BPN fue de 2.174.000, pero en el universo 2 fue 1.519.456. Y sale el gráfico de los dos valores. Ahora sí, hagámoslo con... Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Yo sé que ha sido bastante densa la clase, pero es tal vez la clase más importante del tercer reporte. Repásenla varias veces la grabación, porque con esto se resuelve tanto una parte del trabajo final como una parte del examen final. ¿Qué preguntas tienen? Sí, profe, en el BPM, ahí le dio 2 valores. Ahí me están dando 6. Dale, ¿sabes compartir pantalla? Estoy
del celular. Ah, miércoles, no. Entonces, te toca después O sea, a ti revisar cómo quiero lo ver un corriges. momento sus variables de entrada. Solo un momentito. Bueno, me tocará revisar. Sí, si quieren yo esto lo subo este programa lo subo ahora al final a Xavier. Vamos a ponerle sabor a esto con 200.000. Allá adentro hay una uniforme que se va a repetir 200.000 veces y dos triangulares, o sea que esto va para largo, pero bueno, comencemos. Cambiemos el dedito para probar qué más hay por ahí. Y a ver, son las 6:25. Esto se puede demorar unos 3 minutos, vamos a esperar. Bueno, a mí me salió enseguida. Tu celular es más rápido que mi computador. No, o sea, estoy viendo la clase del celular y el R lo tengo abierto desde el portátil. Ah, ya. Sí, un portátil con esas memorias, procesadores dobles, triples y cuádruples, debe ser una máquina muy rápida. Estas simulaciones mucho más rápido que mi netbook. Les decía que la indicación para saber que se está ejecutando algo es que este bombillito en la consola que dice stop, si hacen zoom, no lo vayan a hundir porque aborta el programa. Es la indicación de que se está ejecutando algo. Cuando escuchemos un ruido de la alarma, es que ya terminó. Comenzó a las 6:25 y lleva 2 minutos de procesamiento. Mientras tanto, como ese ruidito nos va a avisar, vamos a ver qué hay por aquí en estas cosas de Teams. Llorando de risa. Se me fue la mano, ¿ves? ¿Cuánto fue que le puse? 200.000 simulaciones. Ya le salió el resultado. Ah, bueno. No me ha salido ese. Vamos a ir subiendo las notas mientras a Sabi para que las vea. Reabrieron banner, gracias a Dios a los profesores nos abrieron banner. Pues voy a subir a Sabio el Excel de notas para que lo mire.
Por eso, cuando usted puso 200.000 en simulaciones, les van a aparecer 200.000 resultados. Sí, este vector VPN del final va a contener 200.000 resultados. Uno para cada universo. Entonces, ¿cómo se ajustarían esos valores al t igual 6? ¿Cómo que? O sea, ¿qué valores corresponderían al t igual 1, t igual 2, t igual 3? No, en cada T va un valor de las utilidades, pero para cada proyecto con T igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay un solo VPN. El VPN te resume los 6 periodos en uno solo. Lo que va del 1 al 6 son las utilidades. Cuando las traes al presente y las sumas, estás hallando un solo valor que se llama valor presente neto. Por eso se llama neto, porque ya tiene los valores presentes de esas 6 utilidades netos, sumados. Entonces, cuando te digo que son 200.000, es porque cada uno de esos 200.000 tuvo asociados 6 utilidades, una para el periodo T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí si yo dije que iba a revisarle el procedimiento a varios de este curso son Sarai, Daniel, Ángela, Dayana Sánchez, ya. Entonces, esto lo voy a subir a Sabio, pero los amarillos puede que suban o puede que bajen. Pero eso de quién le iba a revisar trabajo. Eso lo dije la clase pasada, yo no recuerdo quiénes son, ahí los tengo anotados. Ya lo revisé. Lo que no he revisado son los exámenes. Los trabajos sí ya les hice el ajuste. La nota que sale ahí ya es la definitiva del trabajo. No sonaba el reloj de la simulación de Monte Carlo. Qué vaina. Bueno, tengo tiempo de subir esto.
Está bajado todavía trabajando. Voy a subir el programa de Monte Carlo. Bien, entonces bien importante esto, vean, en la semana 15 hay un programa en R que se llama Monte Carlo aplicado a finanzas, con el programa que acabo de hacer hoy, la simulación de Monte Carlo de esa proyección de estado financiero de una empresa llamada Memoria Bolívar. Súper importante porque en el examen final, a ver si lo tengo por aquí, yo no me acuerdo qué le ponía a hacer. Ahí en el examen final debe haber un punto sobre eso. ¿Será que lo vamos a verlo con cuidadito? Profesor, una última duda. Sí, ahí hay unas preguntas sobre eso. ¿Qué duda tienes? Usted recuerda que al principio puso, por ejemplo, VPN y puso vector y entre paréntesis no puso nada, ¿cierto? Ay, espérate, que yo pensé que ese ruido había sido un micrófono o no. No sé, ahí fue que ya terminó. Yo pensé que había sido un grito allá. Ya aquí terminó. Dime, que ahora sí, ¿tu pregunta cuál era?
que al principio usted puso unas variables donde usted le puso vector y entre paréntesis no había nada. Aquí está. El tamaño de ese vector es 200.000, o sea, el número de simulaciones que usted puso. Solo para VPN. Para todos. No, aquí por definición no tiene ningún tamaño asociado, está genérico. Está abierto a que sea cualquier tamaño, está amorfo. Él lo va infiriendo a medida que la va creando la variable. De hecho, ¿de acuerdo a qué? vamos a tratar de correr el... pero déjame le pongo... Déjame ver si eso es esencial. Vamos a ponerle solo 2 simulaciones. No, ese ruido acá. No me funcionó, hubo un error, ¿no? Con 2 simulaciones, ¿qué pasó? Está poniendo los valores viejos. Vamos a borrar. Sí, aquí hay un error. Entonces sí son esenciales algunas de esas. Vamos a activar la inicialización del VPN y dejamos las demás desactivadas. A ver qué pasa. Estoy tratando de optimizar el código para no poner nada que no sea esencial. No, hay que ponerlas todas. Hay que ponerlas todas. ¿Y se amoldan de acuerdo a qué parámetro? Exacto, se van amoldando a medida que las vas cambiando ahí abajo. Las que las van amoldando son las que las llaman. Por ejemplo, ¿cómo se amolda P? La primera vez que la llamas acá y tiene un valor, pero aquí ya la estás estirando hasta T valores, entonces va a tener 6 y queda ahí. Entonces lo que originalmente era un P amorfo, en la línea 16 no tiene ningún tamaño. Cuando lo creas acá en la línea 25 ya tiene un tamaño de 1. Y cuando lo creas en la línea 29 ya tiene un tamaño de 6. Y así para cada uno ellos se van amoldando. Bien, aquí terminó, lo hice con menos simulaciones porque estaba demorando mucho, como 40.000. Y me hizo ese histograma. Entonces, claramente, si uno trazara una línea vertical en el cero del VPN, este es un proyecto para el cual hay algunas combinaciones de las incertidumbres de las variables que hacen que el proyecto se vuelva, que no sea rentable, tiene valores negativos. Y hay otros valores que hacen que sí sea un proyecto rentable. Y uno puede hallar la probabilidad de que el proyecto sea rentable. Entonces es súper útil este gráfico del histograma de VPN para dárselo al jefe o al gerente financiero y explicarle cómo funcionó el modelo. Vamos a parar ahí, ya son las 6:45. Revisen las notas que subí en la semana 15, notas segundo corte. Revísense ese programa porque en el examen final la grabación va a quedar subida en YouTube. ¿Qué preguntas tienen?
háganlas en el chat o ahora micrófono. Profe, nos vemos. Bueno, chao. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Hasta luego.